Padre Cristo, hermanos, y a todos los santos y a todas las personas que alcancen a escuchar o a ver esta grabación, que la hago en el nombre de mi Señor Jesucristo de Nazaret, a quien Dios Todopoderoso envió para que seamos salvos en su nombre por su bendita y hermosa y poderosa palabra, mi Señor Jesucristo, que se llama la nueva palabra, que es el Evangelio de la paz, el Evangelio eterno. Doy gracias al Señor Jesucristo porque me permite hoy por primera vez grabar para que todos los que alcancen a escuchar o a ver sean salvos. Aquellos que no son salvos, para los que son salvos también no les cae mal este mensaje, porque lo he hecho con el propósito de hacer bien. Es para la salvación. Es para que si algo nos falta, pues que procuremos estar bien. Porque la venida del Señor ya, ahora sí, que ya está por venir, porque las señales están, como dice su palabra, cumplida. Solo resta que venga el Señor. Quiero leerles allá en Primera de Corintios, el capítulo 11. Voy a hablar de algo que parece como si no tuviera mucha importancia, porque hay tantas iglesias, tantas religiones, que unas lo llevan, otros no lo llevan, otros como que aparentemente lo llevan. Voy a hablar del velo. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo, habló que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo escribe así esta carta. Dice, aleluya, gloria a Dios, alabado sea el santo nombre de Dios. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Aquí vemos, entendemos, leemos y entendemos que el apóstol Pablo escribió bastante, se preocupó por escribir bastante. Y parece como si se hubiera contradecido. Para algunos quizá el apóstol Pablo se contradijo, pero no es el apóstol Pablo el que escribió esta carta.
sino el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Por eso también el apóstol Pedro, en la tercera carta de Pedro, dice, en la segunda, carta de Pedro, en el capítulo 3, dice que el apóstol Pablo escribió también igual que él, hablando en las mismas cosas en las cartas que el apóstol Pablo escribió, en las cuales hay algunas difíciles de entender. Pero ¿para quiénes son difíciles de entender? Dice, para los indotos, para los inconstantes, quiere decir, para los que no tienen el conocimiento, que no se preocupan por estar leyendo la palabra para entenderla. Pero todo está muy claro. Aquí vamos a hablar claramente lo que es el velo, lo que realmente es el velo y por qué es el velo. Porque en el versículo 10 del capítulo 11 dice, por causa de los ángeles. Bueno, alguien puede decir, ¿y los ángeles qué? Si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, no la voluntad de los ángeles, ¿cuántas cosas pueden ocurrir en nosotros por la falta quizá de tener el conocimiento, como dijo el apóstol Pedro, los indotos que no tienen el conocimiento? Miren, la palabra es muy clara. El Señor, a través de esta carta, a través del apóstol Pablo, dice que el varón es cabeza de la mujer y Cristo la cabeza del varón y Dios la cabeza de Jesucristo. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué entendemos con esto por causa de los ángeles? Pero antes de esto quisiera explicarles qué es velo. El velo cubre, porque enseguida más adelante leímos que la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, por el contrario, la mujer honroso es dejarse crecer el cabello, porque en lugar de velo Dios le dio el cabello. Hay quienes dicen, pues ya no ocupamos velo porque ya el Señor le dio el velo a la mujer. Nada más hay un velito transparente. No, no es cierto, no es así. O sea que el velo cubre. Imagínense si el velo no cubriera, que cubriera así como ese velito transparente, pues se les miraría el cráneo. Pero el velo que Dios le dio a la mujer para cubrirle el cráneo, no se ve el cráneo. Así es. El velo que se debe poner ante Dios, como lo está mandando la palabra de Dios, es que se cubra, que no se mire la cabeza. Porque solamente una cabeza tiene que sobresalir, que es la del varón. Porque el varón, dice, es gloria de Dios. Más la mujer es la gloria del varón. Pero ante Dios, ¿pero por qué una sola cabeza? ¿Qué pasó con la mujer? Entonces la está haciendo menos. No, de ninguna manera. Tanto ama el Señor al hombre como ama a la mujer. Pero la palabra lo está explicando bien claro. Que el hombre no fue hecho por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, del hombre. Entonces estamos entendiendo que desde el principio Dios hizo al hombre. Muchos años, no sé si miles quizás, porque tuvo tiempo de ponerle nombre a todos los animales, a los árboles, a las aves del cielo. Tuvo tiempo de ponerle, ¿cuántos años estaría? Entonces ya se le hizo bien al Señor hacerle también una compañera, como ayuda idónea, para que le ayudara. Ahí entendemos pues que en el huerto tenía que haber nada más una cabeza o un jefe. Cheque usted esto. En el gobierno, por ejemplo, ¿qué pasaría si un grupo de soldados, yo no entiendo mucho de eso, pero un pelotón, que son 12 soldados, parece, hay también grupos de 6 soldados, está el teniente o está el capitán, o está el sargento, a falta del capitán, o está el sargento, el cabo, a falta del sargento. Tiene que haber un jefe. ¿Qué pasaría si no hay un jefe? ¿Qué sucedería? En
todos los negocios, en las fábricas, tiene que haber un jefe. El gobierno, por ejemplo, en el país, solamente un presidente, no hay dos presidentes, no hay tres presidentes. Es uno, es la cabeza. El Señor lo hizo todo bien ordenadito. Cuando en una casa hay dos cabezas, la casa está dividida, porque hay dos jefes. Y en cualquier parte, donde cualquier negocio, el negocio no funcionaría porque habría problemas. Tiene que haber una sola cabeza, por eso el Señor dice que la mujer ante Dios cúbrase, porque ella es la ayuda del varón. Ella es, vamos a entender así, que la cabeza de la mujer es el varón es la cabeza de la mujer. Esto no quiere decir que para que el varón se enseñoree o haga lo que le dé la gana, no. Aquí también dice la palabra de Dios que ame a su mujer como a su propio cuerpo. Bueno, pero dice por causa de los ángeles, porque en el Señor dice, pues, allí dice que el varón no es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Y también así como la mujer fue creada del varón, también nace el varón de la mujer. Aquí nosotros entendemos decir por causa de los ángeles, o sea que los ángeles son los que hacen todo el movimiento. El poder de Dios está en los ángeles. Porque el Señor Jesucristo, cuando la noche que fue aprendido, Pedro saca la espada y le muestra la oreja a un siervo del sumo sacerdote y le dice el Señor: Pedro, vuelve tu espada a tu vaina, guárdala. Pedro, ¿no crees que si yo quisiera ahorita no oraría a mi Padre, no me mandaría más de 12 legiones de ángeles? No sabemos cuántas son 12 legiones. Una legión, uno dice que son 12, otros que son 50, otros que son 100, otros que son 1000. No sabemos, por sí. 12 legiones de ángeles por mucho. Entonces ahí está el poder de los ángeles. Allá en el Evangelio de San Juan 1:51, ahí dice, el Señor le dice a Natanael: desde ahora mirarás los cielos abiertos y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahí están los ángeles subiendo y bajando sobre el Señor Jesucristo. Eliseo, por ejemplo, cuando iba a ser, estaba rodeado por los sirios, porque lo mandó el rey de Siria a soldados que aprendieran Eliseo. El monte estaba rodeado, el siervo estaba llorando porque al amanecer miró que había muchos sirios, muchos soldados. Pero Eliseo le dijo: no te preocupes, son malos que están con nosotros. Pero como seguía, pues yo pienso que seguía llorando, pues como no tenía razón, los iban a matar. Entonces Eliseo ora a Jehová y le dice: ábrele los ojos para que él también vea. Y Jehová le abrió los ojos espirituales y miró de espiritual muchos ángeles, más que los sirios y con mejores armas, más que carros de fuego. Bueno, y en muchas partes de la Biblia vemos pues que son los ángeles en todo el movimiento. Por ejemplo, aquel Lázaro, aquel mendigo que se llevaba echado a la puerta de aquel rico que hacía banquetes con esplendidez todos los días, y él deseaba saciarse de las migajas que caían de las mesas, pero no lo dejaban entrar. Los perros esos sí entraban, salían, y al pasar le lambían las llagas, pues está todo el aliento, estaba bien pobre, no tenía creo ni siquiera para lavar la ropa, nada, era muy pobrecito, pero sí conocía la palabra, porque al terminar dice que mande a Lázaro para que les hable la palabra. Tiene 5 hermanos para que les testifique aquel lugar. Eso es cuando ya el rico murió, fue sepultado, y cuando muere, primeramente muere Lázaro y es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Estando allá consolado por los ángeles, aquel rico mira cuando los ángeles consuelan a aquel hombre pobre, aquel mendigo. Ahí entendemos que los ángeles son los de todo el movimiento, porque también el Señor Jesucristo en la parábola de la cizaña dice: cuando termina todo, ya cuando la cosecha, yo mandaría a mis segadores, que son los ángeles, a recoger
la cosecha del trigo y echarlo en mi granero. La parábola de la cizaña es que el trigo son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo, los mentirosos, pues los que sirvieron de tropiezo. Pero cuando termine todo, sí, van a venir los ángeles a levantar primero a los que sirvieron de tropiezo y los echan al horno de fuego. Después, los justos, dice, resplandecerán como el sol en el reino de mi Padre. Y son los ángeles los que vienen a hacer la cosecha. Entonces aquí vemos pues que los ángeles, y si nosotros leemos la Biblia, es un sinnúmero de textos donde nos hablan que los ángeles son los de todo el movimiento. En el Apocalipsis está lleno, bueno, es una infinidad de, por ejemplo, allá Jacobo cuando tuvo el sueño, allá en Génesis, recuerdo la cita, aleluya, alabado sea el santo nombre de Dios. 2, perdón, voy a buscar porque ya dije, aleluya, gloria a Dios, alabado sea el santo. Bueno, el Salmo 91, por ejemplo, ahí habla también, el Salmo 91, 11, de que a los ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Alabado sea el santo nombre de Dios. Aleluya. Cuando Jacobo sueña también el sueño de una escalera, ahí vemos que los ángeles, bueno, es infinidad de partes donde hablan los ángeles. ¿Para qué seguir? ¿Para qué perder tiempo en buscar si sabemos que existe? Ustedes ya saben, ustedes ya han leído todo eso. Lo que yo quiero decirles, yo no quisiera que se fueran a sentir mal, porque es para salvación y para que se sientan bien. Al decir por causa de los ángeles, es que tenemos que obedecer, hacer la voluntad, así como los ángeles hacen la voluntad de Dios. Por ejemplo, este es el velo. Si no se están cubriendo la cabeza, no están haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, los ángeles no están actuando. Si una mujer está orando, por ejemplo, hay quien tuvo un sueño de que un carro iba a caer de un puente y un niño lloraba, pero en cámara lenta ya cayendo abajo. Y el ángel está así, las manos cruzadas, y esta mujer se dio cuenta que el velo se le había caído, pero era un velo que cubre. Lo levantó, se lo puso, e inmediatamente el ángel tomó el carro y lo puso para que ya no se cayera. Ahí entendemos, por medio de sueños, que así está escrito, que iba a dar revelaciones, sueños, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Bueno, el Señor ya nos dice en su palabra que todas esas cosas suceden. Pero nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios para que los ángeles también nos ayuden, porque también está escrito en Hebreos 1, 14, diciendo ¿qué son los ángeles? Son espíritus ministradores a favor de y al servicio y a favor de los que serán herederos de la salvación, los hombres. Entonces, cuando una persona no tiene esa señal de autoridad sobre su cabeza, pues aquí me refiero a la hermana, es que yo no quisiera ofenderla, pero quiero la salvación para ella. Y que hay algún poder por ahí, que se manifieste algún poder, no son los ángeles los que están actuando allí, son los demonios, que también son ángeles. Porque dice la palabra de Dios que cuando el arcángel Miguel hizo guerra con Satanás, lo arrojó, luchaban contra el dragón, Miguel y sus ángeles, también el dragón luchaba y sus ángeles. Pero fueron arrojados, los venció el arcángel Miguel por órdenes del Señor Jesucristo, y fue lanzado a la tierra el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche, Satanás, y se trajo la tercera parte de los ángeles, y esos son los demonios. El poder parece que se ve como si fuera igual, pero no. Si no está haciendo la voluntad de Dios, imposible que se manifieste el poder por medio de los ángeles, porque el poder de Dios está en los ángeles, como el poder de Satanás también está en sus demonios. Eso que quede bien claro, que
lo que estoy hablando no es mío. ¿Para qué serviría si hablara lo mío? Yo estoy hablando lo que está escrito en la palabra. También en el libro, en la carta o el libro carta de Juan, la primera carta del apóstol Juan, versículo 4, capítulo 4, versículo 1, dice de esta manera: probar los espíritus. Nosotros podemos probar los espíritus. Tenemos ese mandamiento del Señor a través del discípulo amado de Juan. Probar los espíritus. Para ver si son de Dios o no son de Dios. Porque todo espíritu, o todo profeta, o todo predicador que no predica, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Porque la palabra de Dios dice que el Señor Jesús mismo dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El verbo hecho carne, la palabra encarnada. Ahí en el Evangelio de San Juan, ahí encontramos todo eso. Entonces, dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Él es el pan vivo. También en San Juan 6, 27, les dice a aquellas personas que lo buscaron porque habían comido de aquellos 5 panes y aquellos 2 pececillos, que habían multiplicado la comida a tal manera que comieron 5,000 personas sin contar los niños y las mujeres. Y aquellas personas lo buscaron y lo hallaron al otro lado del mar de Tiberias, en Capernaum. Y le dice: Señor, ¿tú por dónde te viniste? El Señor le dice: ustedes no me buscan porque hayan visto la señal, sino porque se saciaron. Pero miren, decir, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Hablando de la palabra. Entonces, el verbo hecho carne es la palabra de Dios. Por eso dice: probar los espíritus de aquel que no predica lo que es realmente la palabra de Dios, que es la nueva palabra, que es el Evangelio de Dios. Que también el Señor Jesucristo vino predicando en Galilea después que ya ha sido encarcelado. Juan diciendo: arrepentidos y creed en el Evangelio. Habla diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es la nueva palabra. Porque también en su tierra, cuando por primera vez, lleno del Espíritu Santo, del poder de Dios, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. La nueva palabra. Entonces, por eso dice: probar los espíritus. Y todo espíritu que no confiesa así no es de Dios. Todo aquel que adultera la palabra, que no la predica como es, o que la mocha, que está poniendo más de la persona, de su propia opinión, porque también la palabra dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Está en Proverbios 3:7 y en Romanos 12:16, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque esa palabra es para adulterar, para muerte, no sirve. Tiene que ser la palabra que el Espíritu Santo escribió a través de los hombres escogidos, a sus apóstoles. Él los escogió para eso. Entonces, todo aquel que no predica de lo que es la palabra viva, el Evangelio del Señor Jesucristo, no es de Dios. Este es del anticristo, precisamente que ya en este tiempo la apostasía está hasta arriba. No se nombra la apostasía porque yo pienso que el Señor está esperando que alguien hable de la apostasía. No se habla porque dicen que no son aquellos de allá que tienen. No, la apostasía está dentro. De otra manera, pues, ¿para qué dijeron que los cuidáramos? ¿Para qué se escribió de que probáramos a los espíritus? No, hay que probar a los espíritus que nos están predicando. A los que nos están predicando todos los días. Los que nos están predicando, hay que probar a los predicadores. Hay que probar a los profetas. Todo aquel profeta que no confiesa que Jesucristo venía en carne, que no predica del Evangelio del Señor Jesucristo, que Él es el verbo hecho carne, es la comunidad que permanece, no es de Dios. Si hay algún poder por allí, si se manifiesta, no es de Dios. Porque los ángeles de Dios están esperando la orden a como está la Escritura, la orden de Dios. Ellos hacen la voluntad de Dios, ellos no adulteran la palabra, están esperando que se les
esperando el momento para actuar, pero tiene que, el que está predicando, predicar como es la palabra, porque los ángeles la conocen. Satanás también ahí está diciéndole a sus demonios, ustedes listos para cuando fallen, ustedes entren. Mis hermanos, yo no les he predicado, amigos, lo que les prediqué está escrito. Está escrito. Por ejemplo, donde se manifiestan los ángeles es Salmo 91, 11, Mateo 13, 39, Mateo 26, 53, Hechos 8, 26, cuando Felipe llegó a Samaria y les predicaba el reino de los cielos. Y San Juan 1, 51, donde los ángeles descienden sobre el Hijo de Dios. Génesis 28, 12, la escalera que soñó Jacob. Hebreos 1:14, los espíritus ministradores. Lucas 16:22, y las huestes celestiales, los ángeles, en Lucas 2:13, cuando le están anunciando que ha nacido un Salvador. Segunda de Tesalonicenses 2:8, el inico. Aquí está diciendo pues que en segunda de Tesalonicenses que tengamos cuidado, que no nos sigamos engañados, porque no vendrá el Señor Jesucristo en que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de perdición, el hombre de pecado que se opone contra todo lo que se llama Dios, o también es, al mismo tiempo es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Acuérdense que yo lo decía, si el apóstol Pablo cuando estaba con ustedes ya saben lo que lo detiene, a fin de presente, lo que el presente lo detiene, a fin que cuando este se ha quitado, se manifieste que el inico, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, el espíritu de su boca es la palabra, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Los ángeles van a ser echados al lago de fuego. Los ángeles van a echar a los que se dieron de tropiezo al lago de fuego. Y viene con gran poder, dice señal y prodigio mentiroso, ¿sí? Lo que le está diciendo ahorita, que no son por medio de los ángeles, sino por medio de los demonios. Dice, con todo engaño y iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No se preocuparon por escudriñar la palabra, sino que se dejaron engañar, escucharon a engañadores, un engañado engaña a otro, sino que se dejaron engañar. Y entonces dice Dios les manda un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué es que se complacieron en la injusticia? Se dejaron engañar para engañar. Mis hermanos, no estoy diciendo con esto que ustedes estén engañados, sino que si alguien está haciendo algo que no tiene, como decir, las mujeres que no se estén cubriendo en la cabeza y tienen poderes, no son de Dios. Si hay hombres que traen poderes, pero no están hablando la palabra como es escrita, no es de Dios. Dios los bendiga y Dios los guarde.